buenas tardes a todos. Estamos en una sesión más de Futureando entre Amigos, aunque esta realmente es una sesión especial por varias razones. Primero, porque efectivamente vamos a futurear entre amigos, porque tenemos aquí el gusto de tener a dos socios de la World Future Society desde hace muchos años, con los cuales compartimos el gusto por el estudio del futuro. Los dos no necesitan presentación, son conocidos. Creo que no hay mucho que aclarar. Uno es Enrique de la Madrid, a quien ustedes conocen por una trayectoria política muy exitosa y que además, curiosamente, en tema de futuro, tiene un programa sobre temas de futuro que realiza todas las semanas. O sea, es un hombre con una gran claridad sobre el futuro. Igualmente Gerardo de la Madrid, su hermano, que es uno de nuestros más activos miembros hoy en la World Future Society, contribuye con toda su energía y con toda su pasión por lograr futuros mejores y todo lo que ello implica. Y hoy estamos para hablar de un tema muy interesante, un legado para el futuro, México y Miguel de la Madrid. Señores, buenas tardes. Cuéntenos, por favor, de dónde sale este proyecto. Ramón, gracias. Gerardo, si quieres ahí empezar. Pues mira, la verdad es que la razón principal de esto pues fue el conmemorar, digamos, un homenaje en el 10º aniversario luctuoso de nuestro padre. Él murió hace 10 años y pues obviamente la perspectiva que eso nos da, pues surgía la oportunidad de hacer una reflexión y aprovechar también pues una serie de personajes que siguen vivos, amigos de él, ex colaboradores de él y gente cercana. Y pues la verdad es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a 19 personas para poder ver cómo conocieron a Miguel de la Madrid y pues cuál fue su experiencia con Miguel de la Madrid. Entonces pues hay nombres desde Alejandra Layuz, que fue la que coordinó el libro de Cambio de Rumbo, su hermana Luz, que fue diputada federal y que le ayudó mucho a Miguel de la Madrid a articular la agenda femenina, la participación de las mujeres en la política, en la Cámara de Diputados, en puestos relevantes en su gabinete. Entonces también muy interesante. Personajes pues como Pedro Aspe, ¿no? Que estuvo, digamos, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid como un artífice para la creación del INEGI y luego más adelante como secretario de programación para las negociaciones del Pacto de Solidaridad. Entrevistamos a Paco Rojas, que estuvo en la Contraloría, entrevistamos a Paco Labastida, que también muy cercano a nuestro padre, estuvo en la parte de energía y luego como gobernador de Sinaloa. Sergio García Ramírez, ¿no? Procurador General de la República, 6 años completos, un gran abogado. Doña Victoria Dato, la primera procuradora de justicia del antiguo Distrito Federal, una mujer muy valiente. Beatriz Paredes, también muy cercana a Miguel de la Madrid, la segunda gobernadora de la República Mexicana por el estado de Tlaxcala. Ella dice que aparte de ser gobernadora, tuvo la oportunidad de ser candidata, y eso creo que fue muy importante para ella, ¿no? Y así, don Julio Millán, también entrevistamos a don Julio como amigo, como empresario, a Claudio X González, también con la visión empresarial, y él coordinaba el Consejo Coordinador Empresarial cuando se estaba dando el proceso pues del tema del GATT y del tema del Pacto de Solidaridad, ¿no? Ramón Aguirre nos hizo un relato muy interesante sobre el tema del terremoto. Don José Narro, ex rector del UNAM, ex secretario de Salud, pues conoció a Miguel de la Madrid en diferentes etapas y siempre la opinión del doctor Narro es bien recibida. Miguel Limón, ex secretario de Educación Pública con Cedillo, pero fue subsecretario con Miguel de la Madrid, y teniendo como secretario a Jesús Reyes Heroles, persona muy importante en la formación de Miguel de la Madrid. Y bueno, así la lista, ¿no? La verdad es que tuvimos un gabinete de lujo, ¿no? Para hacer las entrevistas. Y bueno, aquí mi hermano Enrique fue testigo de cómo se fue dando el proceso para poder desarrollar unas cápsulas animadas que ustedes van a encontrar en el sitio web. El sitio web, digamos, oficial de este homenaje es mexicomigueldelamadrid.org. Ahí van a poder ver
digamos, toda una galería de fotografías muy ricas, desde la bio y las principales giras internacionales. Luego, las entrevistas, 18 entrevistas editadas de forma audiovisual. Y luego, 8 cápsulas animadas que van a llegar a 10. Y una pequeña nota sobre el legado de Miguel de la Madrid, donde hablamos de lo que es la donación de la biblioteca de Miguel de la Madrid a través de la Facultad de Derecho de la UNAM, la cual va a llegar a la antigua Escuela de Jurisprudencia en San Ildefonso. Le cedo la palabra, Enrique. Gracias, Gerardo. Y gracias, Ramón, otra vez. Creo que además de la conmemoración, que yo creo que pues sí se la debíamos, porque finalmente ya pasaron 10 años de que falleció, lo que quisimos también es aprovechar la oportunidad de traer los 80s a los mexicanos del 2020. Porque luego no nos damos cuenta de cómo una buena parte del México de hoy se generó ahí se sentaron los cimientos. Y creo que es importante, sobre todo la gente joven, México, la mitad de la población tiene menos de 29 años y por definición no lo vivió. Es importante, yo digo que es muy importante el estudio de la historia, sí, pero también la contemporánea, porque digo, no está mal saber qué pasó en 1830 o 1850, pero esa historia es más lejana porque el mundo no es como en ese entonces. En cambio, hace 40 años se sentaron muchas de las bases. Yo hago una intervención muy corta en esto. Primer mensaje. México ya tuvo años de crecimiento económico espectacular, que muchos de los mexicanos hoy pues ni se lo imaginan ni lo saben. Tuvimos esta época del desarrollo estabilizador del 58 al 70, donde México llegó a tasas del 6% anual de crecimiento. Y además, a pesar de que la población crecía mucho, también el ingreso por persona crecía 3.5% anual. Es la época de la formación de las clases medias, es la época de la urbanización de México, es la época de la industrialización. Lamentablemente, ya hacia finales de los 60 se empezaba a bajar el ritmo de crecimiento. También había una demanda política, tan es así que culminó en los lamentables acontecimientos del 68, y los gobiernos de los 70, en lugar de haberse abierto al mundo, en lugar de reconocer que había que cambiar el modelo, creo, pero claro, es más fácil juzgarlo a toro pasado, ¿verdad? Que vivir en esas épocas, pero visto a distancia, en lugar de abrirse al mundo y empezar a cambiar el modelo, le apostaron al gasto público como motor de la economía, se encontraron el petróleo, además a precios muy altos, le apostaron al petróleo. ¿Y cómo financiaron esto? Pues con deuda. Entonces pasamos de deudas de 2,000 millones de dólares al principio de los 70, 2,000 millones, a 80,000 millones de dólares 12 años después. Entonces, cuando caen los precios del petróleo y suben las tasas de interés a nivel internacional, el país quebró. Entonces, esa es una primera reflexión de por qué México cambió de rumbo. No cambió de rumbo nada más porque vino una serie de personas que tenían una ideología diferente, que sí la tenían. No cambió nada más de rumbo porque el mundo también tenía una tendencia diferente, que sí la había. Pero cambió de rumbo también porque el país quebró. Entonces, el modelo económico que nos quieren hacer algunas veces hoy en el presente, vender como un gran éxito y como que nos salimos del paraíso terrenal de manera voluntaria, no es verdad. Nos expulsó la realidad. Entonces, esos son los 80. Los 80 es una combinación de tener que manejar una crisis económica de enorme profundidad, donde nos quedamos sin poder pagar la deuda externa, sin financiamiento del exterior, con una economía en recesión, con un México confrontado, ¿no? Porque se expropió la banca apenas 3 meses antes del final del sexenio, sino que además había la necesidad de buscar nuevos motores de crecimiento del país, y creo que el más notable pues fue el inicio de la apertura comercial con la firma al GATT en el año 86, y que ese fue el precursor después de la firma del TLC con México, con Estados Unidos y Canadá. Y eso es lo que en la plática que tuvimos ahí con Valeria Moy, a juicio de ella, eso es lo que está siendo el principal motor de la economía del día de hoy. Incluso yo creo que de muchos de los sectores dinámicos, vengo de dar una plática o de estar con un grupo de gente del sector agropecuario, si algo crece en el sector agropecuario son las exportaciones. Entonces, la invitación es a la gente a meterse a esta página, ¿no? Que dice Gerardo, mexicomigueldelamadrid.org. Está hecho de manera moderna, no son textos, son cápsulas. El que tiene más tiempo son entrevistas, pero creo que hacemos bien en tratar de entender
¿qué pasó en esa época? Porque mucho del México de hoy viene de entonces y sobre todo, ¿para qué? Pues para proyectarnos al futuro. No pretende ser una página nada más de loas a Miguel de la Madrid, no. Es un documento histórico que le ayude a los mexicanos de hoy a entender una buena parte de por qué surgió ese cambio de rumbo. Y ya si me permites, eso no está en la página, pero ya es una opinión personal. Hoy vivimos en México otra vez la necesidad de cambiar de rumbo. O sea, otra vez estamos metidos en una serie de crisis de las cuales no vamos a salir si no cambiamos nuestras prácticas. Y una de las lecciones de los 80s es que solamente salimos juntos y solamente si nos ponemos de acuerdo juntos. Entonces digo, esa época tiene su historia y tiene sus lecciones y los mexicanos creo que haríamos bien en reconocer algunas de esas que nos puedan hacer útiles para enfrentar los retos de hoy. Yo creo que esa sería mi reflexión. Sí, sin duda. Déjame decirles, yo tuve la oportunidad de ver ya el sitio mexicomigueldelamadrid.org y ver casi prácticamente todas las, no solo las cápsulas todas, sino casi todas las conferencias. Y bueno, a mí sí me tocó vivir mucho de ello de joven, pero es muy interesante ver en dónde estábamos. O sea, era una época muy complicada. El tema de la nacionalización que dijiste, inflaciones que llegaron al 100%, ¿no? Un mundo además que se movía diferente, con las mismas presiones, con las mismas crisis globales que nos afectaban, con una economía muy cerrada, como bien dijiste, Enrique, sin exportación, ¿no? Yo me acuerdo en aquel entonces, si había oportunidad de ir a Estados Unidos, todo el mundo llegaba lleno de cosas porque no había nada aquí, ¿no? Comprabas hasta chicles. Cuando hoy, pues realmente vas a cualquier lugar y dices, pues es lo mismo que tenemos todos. Vivimos en otro mundo, en otra economía, inclusive muchas de las cosas que se ven en el extranjero son afortunadamente productos mexicanos. Fue una época también de una gran decepción, ¿no? Y empezando con todos estos temas llega el terremoto y esa parte, ese video de esa cápsula sobre el terremoto es muy impactante, muy impactante. O sea, realmente mueve y hace ver la complejidad y la magnitud de un problema que sobrepasa y que se suma. Es igual que ahora, que son crisis que se van sobreponiendo una arriba de otra y que aparte de las que traes, te llega una crisis más como fue el terremoto de 85, amén de otras muchas cosas. Pero es muy interesante ver a los autores, a los artífices, a los ejecutores de muchas de estas políticas dando su punto de vista, porque, y ahí creo que el nombre es el correcto, es un legado por el futuro, porque da mucha esperanza ver de que pues, las crisis les entra a uno bien, sale uno adelante y después vienen tiempos mejores, ¿no? Para el final del sexenio, la economía, lo vimos en la presentación que ustedes hicieron, era otro el país. En 6 años hubo un gran avance, en 6 años de mucha crisis, pero hubo avance porque, como tú dijiste, Enrique, pues hubo unidad y hubo capacidad de negociación de todas las partes. Yo me imagino que para algunos los que los vivimos debe de ser, y en esa conversación con Valeria Moy, que dijo que ella no recordaba mucho a Miguel de la Madrid en cuanto era niña, que es un poco el caso de Gerardo, que entonces era muy, muy joven. También esto es muy importante, verlo y encontrar cosas que no necesariamente la gente lo vive en todos sus momentos. Por eso yo creo que es una visita indispensable para conocer la historia reciente del país. Hay muchos aprendizajes. Yo me imagino, Gerardo, tú como artífice de toda esta producción y todo obra de arte, diría yo, de la historia moderna de México, es una compilación única, pues debe de haber sido un aprendizaje interesante también para ti. Sí, mira, sin duda, tener la oportunidad de sentarse con cada uno de estos personajes durante una hora y conversar, pues sí, para mí fue muy importante, ¿no? Y me aclaró muchas cosas en relación, pues, al carácter y la personalidad de mi papá. Digo, obviamente yo lo conocí a él como hijo, ¿no? Como padre de familia, como hermano, y él como hijo de su madre. Y bueno, pues él tenía ciertos principios y valores que eran muy importantes en nuestra vida, pero luego ver cómo se reflejaba eso en el trabajo, y había cosas muy interesantes como que decían, a ver, Miguel de la Madrid te dejaba volar,
Y antes de tomar decisiones, Miguel de la Madrid sabía escuchar. Y antes de, digamos, tomar decisiones, pues Miguel de la Madrid le gustaba planear. Entonces te das cuenta de ese tipo de cosas son muy importantes. Enrique lo sabe mejor que yo porque pues él sí ha sido funcionario público, él sí ha estado en la administración pública y él sabe a qué se refiere esto, ¿no? Pero hay algo que nos une a Enrique y a mí últimamente y tiene que ver con el tema de la narrativa. Entonces eso ha sido muy importante para nosotros dos y el poder colaborar con Enrique en este ejercicio, pues para mí fue muy importante para que él también entendiera en qué medida nosotros pues podíamos generar una narrativa que fuera cercana a la gente, ¿no? Y poder balancear entre el tema de los datos duros y la parte emotiva, ¿no? Porque al fin del día, yo creo que lo que está entre líneas en todo este ejercicio, y va a sonar muy cursi, pues es el sentimiento del amor, porque la verdad es que la gente que fue a que le entrevistáramos a la biblioteca de mi papá, pues fue con mucha gratitud, con mucho respeto. Y digo, ya después de 10 años, pues ya no tienen ningún compromiso con el señor con el que trabajaron, ¿no? Y pueden estar más libres de opinar lo que sea, ¿no? Y ellos mismos pues ya están fuera de responsabilidades públicas, ¿no? Y yo sentí un tono muy honesto, de mucha gratitud, en algunos casos algo de nostalgia, en otros algo de melancolía, pero a mí lo que más me llamó la atención fue cómo percibían ellos a la persona, más que al jefe de Estado, al abogado, al jurista, al constitucionalista, al lector, o sea, cómo era él con ellos. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que rescatar todos de nuestro legado. Y como dice Enrique, no podemos permitir que el país se nos deshaga entre las manos, pero tampoco podemos permitir que se nos salga del corazón. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me gustó mucho de este ejercicio. Enrique. Sí, yo creo que lo más importante, bueno, es una mezcla, ¿no? O sea, nosotros obviamente como miembros de la familia y como hijos de Miguel de la Madrid, pues le tenemos un enorme reconocimiento, un enorme respeto, que vienen entre otras cosas, yo creo que aquí lo dividimos en dos. Una, pues yo creo que el afecto y el cariño que siempre le tiene un hijo a un buen padre. Y digo un buen padre porque pues también hay los otros, ¿no? Y los otros pues normalmente no son parte de la formación de tu carácter, sino más bien serían parte de la deformación de tu carácter. A Dios gracias, nosotros tuvimos la oportunidad en cuanto a la parte humana de haber convivido con un ser humano. O sea, antes que nada era un ser humano y era nuestro padre. Pero bueno, no dejó de llegar a ser presidente y entonces al final del día su evaluación es histórica, ¿no? Y entonces en ese sentido nos sentimos con la obligación, repito, sobre todo de traer esos datos al presente, y nomás para ubicarnos. Hablabas de la crisis de los temblores, pero antes de la crisis de los temblores hubo un temblor petrolero que si te acuerdas, el presidente López Portillo un poquito antes, quizá 2 años antes de terminar su sexenio, decía que el problema de México era aprender a administrar la abundancia. Y por eso hablas tú de la decepción, porque un día te dicen que hay que administrar la abundancia y el otro día estás empezando a administrar la miseria, la pobreza. ¿Y qué fue lo que nos falló como país, que son de las lecciones que hay que ver? Yo creo que no estuvo mal la apuesta al petróleo, sino más que no le puedes apostar todo. El 70% de las exportaciones de México en ese entonces eran petróleo. Entonces éramos un país monoexportador y cerca del 40% de los ingresos del gobierno federal venían del petróleo. Digo, cualquiera que medio le entienda a ¿no? De no poner todos los huevos en la misma canasta, que es un refrán muy mexicano, pues debería saber que eso fue exactamente lo que no hicimos. Cuando se cayeron los precios del petróleo, y estoy hablando a precios de hoy, para que sea comparable, cuando se cayeron de $100 el barril en el 80 a 70 ya en el 83 dólares por barril, a 27 dólares por barril en el 88 creo, pues ahí se ve la dimensión de la crisis que enfrentabas. Es como si se te cae tu salario 70% en ese periodo más, ¿no? Entonces el país, repito, quebró. No tenía reservas internacionales, no tenías lana ni siquiera para comprar pastas de dientes, no tenías crédito externo. Te estaban pidiendo obviamente los bancos que les pagaras. Y esos bancos que fueron muy generosos y entusiastas a venirte a ofrecer dinero cuando existía exceso de dinero por el petróleo, fueron muy poco receptivos en los primeros años cuando había que renegociar. No, pues ¿cómo? Tú me pagas.
Y entonces en una crisis, creo que ya para el año 82, todavía al final de la administración del presidente López Portillo, ya la economía ya era cero, ¿sí? Ya la inflación ya estaba al 100. Ya el tipo de cambio se había ido de 23 a 150. Entonces luego hay estos mensajes entre ignorancia y mala fe, cuando a veces hablan de que el gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno de la inflación, bueno, sí, nomás que entiéndele que ya le entró con inflación al 150. Perdón, el tipo de cambio ya estaba devaluado, la inflación ya estaba al alza, el país ya no tenía. Entonces, más bien, yo a veces digo que la gente confunde el cáncer con la quimioterapia. Esa administración le tocó aplicar la quimioterapia. No fue la que provocó el cáncer, pero sí fue la que te salvó la vida. Oye, que la quimioterapia es horrible, horrible. Es molestísima, muy molesta, pero te salva la vida. Y México no solamente salió adelante, sino que aprovechó para redireccionar su economía y sobre todo para abrirla al mundo. Una apertura que también costó, obviamente costó, porque si tú tienes una economía protegida que de repente la abres al mundo, pues claro que mucha gente sufrió. Pero datos duros. Hoy, de ese entonces que exportaba a México como 50,000 millones de dólares en los años 90, hoy exporta 450,000 millones de dólares. De ser un país que recibía 5,000 millones de dólares de inversión extranjera al año, hoy andaba, bueno, hasta el 18, recibía 35,000 millones de dólares al año. Y hoy en día el petróleo no representa ni el 6% de las exportaciones. Entonces, yo también soy me gustan las caricaturas, pero no me gusta que te caricaturicen la realidad. Y en este caso es una caricatura cuando se quiere hacer pensar que México no ha cambiado en estas 4 décadas. Vaya que cambió. Que hay muchos rezagos, los hay. Que hay muchas insuficiencias, las hay. Pero que el modelo que quebró. Y esa no debería de ser una alternativa en la que los mexicanos estemos pensando para regresar. Eso es parte de lo que trata uno de dar información, de decir qué sí funcionó y qué no funcionó. No vayamos otra vez a estos tiempos donde hay gente que piensa que el Estado mexicano tiene que ser el propietario de los bienes de producción, que es el que mejor sabe hacer las cosas, que el sector privado es una bola de inútiles que no sirven para nada. Privado es desde el más encumbrado de los empresarios hasta el que te abre un pequeño comercio. Pues en México la economía la hacen los privados. Y el gobierno tiene que dejar de ser, no pretender volver a ser un gobierno propietario, sino más bien un buen rector de la economía. Entonces creo que esas son las cosas que quedan. Y luego un poquito más algunos comentarios que no solamente van alrededor de la economía, pero sin duda el reto más importante fue evitar que se hundiera el barco, sacarlo a flote y al mismo tiempo cambiarle de rumbo. Y eso es lo que le pasó a México en los 80s. Hablando del tema del legado y del tema del futuro, una parte importante fue esa capacidad, y lo mencionaron ahorita, de poder escuchar, de poder tener la sensibilidad de que el mundo estaba cambiando, ¿no? De que el tema del comercio internacional nos estábamos quedando atrás. Una parte internacional importante y también se ve en la página con la gira de Miguel de la Madrid por diferentes países. Me llamó mucho la atención verlo con Deng Xiaoping en China y con algunos otros personajes que en su momento hicieron cambios muy importantes en sus países y que hicieron cambios que hoy nos siguen afectando, ¿no? El cambio en China, pues es un cambio que hoy vemos las consecuencias y que vivimos las consecuencias, para bien o para mal, de lo que fue un crecimiento económico muy claro por parte de China, pero igual con todos los demás presidentes y jefes de Estado y jefes de gobierno que se juntó. Hoy, a la luz de esto, habría que considerar también cuáles son todos estos diferentes temas que se van sobreponiendo uno a otro en el entorno mundial, más los del entorno nacional, para poder tener un rumbo muchísimo más claro y con una visión más de futuro. Dijeron una cosa importante, que a Miguel de la Madrid le gustaba escuchar y oía a su gabinete. Y en el evento de lanzamiento que hubo sobre este proyecto, me dio mucho gusto ver a una gran cantidad de miembros del gabinete, ya todos vistiendo canas, pero bueno, uno los recuerda porque fueron muchos de ellos secretarios de Estado que duraron todo el sexenio, que fueron muy claros en los temas que proponían y que en muchos de los casos hoy, después de muchos años, siguen siendo muy respetados. Y eso creo que es importante también, ¿no? Fue un hombre que hizo equipo.
con todo esto, pues me imagino que hay un aprendizaje también para lo que, pues para lo que sigue, y por eso el tema del futuro con respecto al legado creo que toma mucha importancia. Mira, yo creo que por ejemplo, para Enrique, que está en la política, sin duda es muy interesante, pues digamos, escuchar a estas personas. Bueno, él los conoció de primera mano, ¿no? Y él, pues él estudiaba Derecho en ese momento en el que mi papá era presidente, y gozaba del privilegio que cuando llegaba el presidente de la República a su casa, pues se metía a su cuarto a platicar con él. Entonces, bueno, pues eso fue muy importante. Yo lo que hacía pues era ver las noticias con él. En ese momento, pues yo leía nada más los encabezados de los periódicos, pero pues no me metí a las editoriales. Entonces, ahorita sí me metí a fondo. Ahora sí escuché a fondo lo que está pasando, y creo que el cambio de rumbo no fue solamente la parte económica. O sea, vieron muchas cosas a nivel constitucional. Miguel de la Madrid era abogado, era jurista y fue maestro de Derecho Constitucional. Y las reformas que él llevó a cabo en la Constitución, hoy muchas siguen siendo vigentes, pero él estaba seguro que tenía que gobernar bajo el imperio de la ley. Entonces, ¿qué tenía el señor? Pues el señor era más federalista que muchos de los presidentes que muchos de estas personas conocen o que hemos conocido nosotros a lo largo de la historia. Respetaba la división de poderes, y aunque todavía había un partido único y un partido oficial, empezaron a suceder cosas en la parte democrática, ¿no? Porque obviamente pues ahí también empezaron a haber problemas, y por ejemplo en ese caso fue muy interesante escuchar a José Goldenberg, que en mi opinión pues es de las personas que más ha defendido la democracia en este país y que más conocimiento tiene en este país, y fue muy, muy amable con el personaje. Él conoció a mi papá. Primero, pues él militaba en el Partido Socialista, y a él le tocó, digamos, marchar, ¿no? Para lograr avances democráticos en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y decía, mira, a diferencia de los 70s, pues sí, las marchas eran mucho más amables y no había represión. Luego sí nos tocó sentarnos con Gobernación y negociar, ¿no? Ciertas cosas en la apertura democrática, pero sucedieron cosas como la creación de la Asamblea de Representantes, el tema de los plurinominales, el tema de los municipios. Y luego José Goldenberg conoció a Miguel de la Madrid siendo director del Fondo de Cultura Económica, y ahí le encargó un libro para que pudiera explicar el señor Goldenberg de qué iba la reforma democrática que se formó en el 94. Esa reforma fue la que dio la posibilidad pues, de que en el 2000 hubiera alternancia, y de consolidar al IFE, y de poder tener reglas claras, y de eliminar el fantasma del fraude, cosa que se nos olvida bien rápido. Afortunadamente hoy el INE goza de buena popularidad, y obviamente la gente está consciente pues de que sí es importante tener un INE, y que es deseable pues de que Morena o el presidente no lo destruya, ¿no? Porque la libertad no es gratis, la libertad se gana todos los días, y la libertad se ejerce con, digamos, la participación ciudadana, con la libertad de expresión. Y como dice Enrique, si no somos ciudadanos de tiempo completo, este cuento va a acabar muy mal. Entonces hay que ponernos las pilas todos y todas para defender lo que hemos logrado ganar a lo largo de estos 40 años, que no es poco. O sea, México es muy diferente después de lo que sucedió en los 80s. Obviamente, como dicen, hay muchas debilidades, pero yo, hablando de este círculo académico, de los futuristas y demás, creo que todos nos tenemos que dar a la labor de revisar nuestros legados. Todos, familias, empresas, organizaciones civiles, ONGs, porque sin memoria no hay futuro. Si no rescatamos la memoria, nos van a borrar la identidad. Y si nos borran la identidad, pues vamos a ser esclavos. Entonces, esa es mi invitación para todos. Tenemos que rescatar nuestros legados, y para que haya futuro, señores, tiene que haber presente. Hay que enfocarnos en el presente. Hay que ver lo que está pasando hoy. Si estamos futureando todo el tiempo, pues no vamos a resolver los problemas del futuro. Perdón, ¿sí me explicó? Entonces tenemos que estar en el presente. Yo creo que eso es bien importante, que todos le entremos al tema del presente. Sí, con visión de futuro, pero sin futurear demasiado. La ida a Marte no va a resolver el problema de seguridad.
La ida a Marte no va a resolver el tema de la salud. La ida a Marte no va a resolver el tema de la educación. Entonces, apliquémonos en eso para que haya futuro. Muy bien. Enrique. Sí, a ver, ¿Quieres algunas comentar? referencias. Sí. Yo voy a repasar, porque por ahí hay un libro que yo ya había leído alguna época del desarrollo estabilizador, pero voy a volver a repasar, porque estoy convencido que los mexicanos de ese entonces eran, yo creo que más prácticos. Yo creo que todos tenemos que tener una ideología, todos tenemos ideas, ¿no? Valores, principios que nos orientan, pero al final del día tenemos que ser muy prácticos y ver si estas ideas que nos orientan son o no aplicables en la realidad, porque lo más terco que hay en la vida es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que se trata, ¿por qué hablamos de estas experiencias del pasado? Bueno, estamos hablando de ellas para tratar de utilizar principios y criterios hacia el futuro. Es para eso también. Entonces, por ejemplo, yo creo que México tiene mucho que ganar, mucho más que ganar, de abrirse más al mundo en lugar de cerrarse. La prueba es que esta economía que hoy en día prácticamente no crece, lo que está haciendo que crezca es el comercio exterior. Y nada más para poner estos datos, ¿no? La economía de México representa el 1.5 de la economía del mundo. O sea, de cada 100 pesos que se produce en el mundo, México produce 1.50 centavos. Entonces, ¿cómo vamos a generar los empleos, el 1,5 millones de empleos que necesitamos al año? ¿Cómo vamos a generar los empleos dignos y bien pagados? Es enfocándonos al interior del país, a nosotros mismos, o tratando de cubrir una mayor parte de las necesidades del mundo. Yo creo que es lo segundo. Eso es lo que explica que los estados de la República, del centro al norte del país, traen tasas de crecimiento del 5% anual, y en cambio los del sur llevan décadas creciendo 5 veces menos. Entonces, una es abrirse al mundo. En los 80s México se reabrió al mundo. La otra es un nuevo mundo. El nuevo mundo de antes pues fue agrícola, después fue industrial, después de servicios y ahora es un mundo digital. Entonces, ¿en qué mundo tenemos que jugar? En el mundo digital, de las tecnologías, el de las aplicaciones. Ahí hay futuro para los mexicanos. Ahí es donde un mexicano que se mete, por ejemplo, un mexicano con entre 4 y 5 años de experiencia en las tecnologías de la información, gana entre 20 y 40 mil pesos mensuales. Y si además sabe inglés, triplica. Oye, es mucho más que los 7,000 pesos mensuales promedio de un mexicano. Entonces no se necesita ser un científico para saber hacia dónde hay que apuntar si lo que quieres es vivir mejor. Entonces, hay sectores que claramente son ganadores. Oye, entonces, ¿cómo le hacemos para que estemos en ese mundo? Pues entonces hay que prepararse con esas habilidades y meterse a esa economía. Y luego los principios también los va uno ajustando. Por ejemplo, yo creo que yo en muchas cosas soy muy liberal, ¿no? Yo creo en la libre empresa, creo en el libre comercio, ¿no? Creo en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, sí, pero también hemos aprendido a que si la libertad no está acompañada de beneficios para la mayoría de la gente, entonces tu libertad es teórica porque dices que eres libre, pero no transitas por muchas partes del país porque no puedes transitar, ¿no? Dices que eres libre, pero no tienes habilidades y herramientas para contratarte donde quieres. Entonces también la realidad nos tiene que ir haciendo que nuestras propias maneras de ver el mundo se ajusten. Y ese yo creo que es también una de las reflexiones. Los mexicanos de ese entonces se educaron con otros principios, pero la realidad los obligó a ajustarse a algo nuevo. Dijo Gerardo Deng Xiaoping, a mí me tocó acompañar a mi papá a esa gira. Deng Xiaoping era un gran personaje a pesar de que era muy chiquito, ¿no? O sea, yo creo que no pasaba el 1,5 metros, literal. Pero ese hombre que estaba en un régimen comunista, que había pasado por la cárcel, tal, era muy práctico. Y la frase que mejor lo simboliza es esta de que dice, no importa de qué color sea el gato, el chiste es que sepa comer ratones. Y si ese mundo que apenas hace 40 años, ¿no? Cambió a lo que hoy es China, y nosotros en México tenemos como gran propuesta el regreso a un pasado idílico que además nunca existió, sí es muy frustrante. Entonces, estas personas hicieron al final del día un capitalismo de Estado, pero fue capitalismo, no fue socialismo. O sea, se dieron cuenta que ese sistema donde el Estado era el que ordenaba y decía para dónde hacer las cosas, murió. Entonces, en fin,
una de las reflexiones es que hay que ser prácticos. No quiere decir que no tengas principios o valores, pero también que sean consistentes con la realidad. Y la otra, pues claro que hay que rodearse de gente talentosa, porque que además en México abunda. Yo creo que hoy en día yo estoy en el centro para el futuro de las ciudades del TEC de Monterrey, y ahí es muy común la frase decir de que las ciudades tienen que ser capaces de generar, de retener y de atraer talento, porque es el talento al final del día lo que hace que las sociedades se transformen. Entonces México tiene que ser capaz de esto, de generar, de retener, que no se nos vayan los talentosos porque no encuentran condiciones en México para tener éxito, y luego también de atraer talento del exterior. Y yo soy en lo personal, yo ya creo, la verdad yo ya no creo en los iluminados, nunca creí, pero ahora menos, no creo en que sea el talento esté concentrado en una persona, no. Está democráticamente distribuido y solamente si todos sumamos es que generamos entonces esta gran fuerza. Entonces yo creo que el mundo de hoy es diferente, no estamos sugiriendo que se hagan las cosas de ese entonces, pero lo que yo sí veo es que los mexicanos, cuando somos prácticos, cuando somos más ubicados, cuando somos más realistas y cuando estamos unidos, es cuando damos el empujón hacia adelante. Y cuando nos cerramos, cuando son ustedes los malos y nosotros los buenos, cuando tienes un gobierno que cree que puede sustituir a un mercado. Los alemanes cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, el otro día en alguna reunión de la Fundación Adenauer, pues esta frase que yo no sabía a quién atribuírsela, por lo menos se la atribuyeron los alemanes. Tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Y esa es la combinación, ¿no? Tú necesitas una economía dinámica, muy dinámica, pero necesitas incluso un Estado fuerte para que esa economía sea dinámica. Y también necesitas un Estado fuerte para que no se den las concentraciones que si tú dejas a un mercado libre se dan. Los monopolios serían la tendencia natural de cualquier mercado si lo dejaras en plena libertad. Y tienes que también tener un Estado fuerte que le provea a los ciudadanos de la educación y de las habilidades para poder competir en el mercado. Y lo mismo la salud, y lo mismo un Estado de derecho. Ese es donde México debería de concentrarse, en tener un Estado fuerte, donde es una tontería es en querer volver a invertir en un Estado productor. En la época de Miguel de la Madrid, cuando él entró a la gestión, había 1,115 paraestatales. Y todas ellas, casi lo único que producían eran pérdidas. Entonces digo, somos muy bobos si no aprendemos de las experiencias del pasado. Hay que simplemente tomar las buenas lecciones, pero no repetir las malas. Para eso también es la historia, para no repetir las malas. A ver, hay otro tema que me gustaría tratar y que Gerardo lo comentó al principio al citar a las personas entrevistadas, y es el tema de género. Fue un sexenio interesante porque hubo mujeres con roles importantes y sobre todo mujeres que muchas de ellas fue un inicio en la vida política del país y que se mantuvieron con muchos años, con mucho prestigio y que sirvieron de ejemplo. Citaban, por supuesto, a Beatriz Paredes como primera gobernadora de Tlaxcala, y también a Victoria Dato, procuradora del Distrito Federal, recordando que en el Distrito Federal el nombramiento del jefe de gobierno y el nombramiento del procurador era nombramiento presidencial. Por eso es que, porque hoy ya no es así, para alguien moderno diría, bueno, ¿por qué tiene que ver el presidente con el nombramiento del procurador del Distrito Federal? En aquel momento el presidente tenía la facultad de nombrar al procurador, al igual que al jefe de gobierno. Entonces, ahí en tema de género también, y tienen un número de mujeres a las cuales se entrevistan en todo esto. ¿Qué podemos ver en ese legado? Porque así como en muchas otras cosas, y en el sector financiero es otro sector, es donde empezó a haber, en el tema de Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, el dejar una generación o un grupo de economistas que pudieron dar una estabilidad al país durante mucho tiempo, independientemente de que después hubiera cambios de partido gobernante, se pudiera mantener con una cierta búsqueda de ese beneficio y ese respeto de las autoridades internacionales financieras sobre los destinos económicos del país. ¿Qué nos pueden decir de esos dos temas? Yo nada más sugiero que en relación a eso,
chequen la entrevista de Luz Layuz, porque a Luz Layuz le encargaron, digamos, equilibrar este tema de género, y ella habla del affirmative action. Entonces, ahí tuvieron que presionar a la burocracia para que se abrieran espacios. O sea, la verdad es que sí había mucha reticencia. O sea, si hay muchos misógenos en este país, es parte de los problemas que tenemos. Y obviamente esta cuestión de la participación de género se tuvo que ir abriendo pues con una guía, con una intención. Y bueno, pues el presidente iba abriendo esos espacios, y cuando él pedía que le dieran opciones y no las veía, decía, no te preocupes, yo las veo y yo te las propongo. Y eso resultó en que sí, había mujeres en el gabinete, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y así fueron ganando espacios. Entonces yo sugiero que ese capítulo lo podamos escuchar de viva voz de Luz Layuz, que está en la serie de entrevistas en la página web, y ahí ella nos va a contar pues cómo fue que se realizó este ejercicio de apertura de género, y obviamente esto ya luego fue, digamos, creando sinergias, ¿no? A futuro. Enrique, estás en Perdón. silencio. Entre la parte de género me llamó mucho la entrevista, creo que fue a Beatriz Paredes que hizo Gerardo, y entonces ahí Beatriz narra una conversación que tuvo con mi papá y le dijo algo así como, oye Beatriz, ¿conoces a María Los Ángeles Moreno? No, no la conozco. Pues conócela, háganse amigas. Y después lo mismo, vio a María Los Ángeles Moreno que decía, oye, ¿tú conoces a Beatriz? No, 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 pues conózcanse, háganse amigas. Y ellas lo que recogieron de esa, bueno, ya no María Los Ángeles, pues lamentablemente ya falleció, pero Beatriz sí lo narró, es que mi papá desde entonces también el mensaje es, pues háganse amigas. O sea, no pueden las mujeres tratar de promover temas de género, y en ese entonces, estoy hablando de hace muchos años, incluso no ponerse de acuerdo. Entonces, Beatriz reconoce como si mi papá le hubiera empujado el decir, pues háganse amigas. Y yo creo que en ese sentido género sigue siendo, a ver, se ha avanzado muchísimo, sobre todo se ha avanzado mucho en la parte política. Recordemos que ya cuando menos el 50% de los cargos a las diputaciones, yo creo que son federales, estatales, senadurías, tienen que ser las 50% mujeres, y ya se acabaron este tema de que las suplencias pudieran ser hombres para acabar con los Juanitos. Pero no se ha avanzado lo mismo en el resto de la sociedad, o sea, sigues teniendo, en la medida en que escalas en el mundo corporativo, te encuentras menos mujeres. En promedio, las mujeres ganan entre 15 y 30% menos que a salario igual, y las mujeres, lo cual estamos viendo, siguen siendo víctimas de una enorme violencia. Desde la violencia de la estigmatización de, oye, cuida a tu hermanito, oye, a ti te toca esto. Las mujeres son las que cuidan el hogar, cuidan a la familia, cuidan a los enfermos, ¿no? A cambio de nada. Y además están sujetas a una violencia física, terminando en estos casos cada vez más, no sé si numerosos, de feminicidios. Entonces, el tema de género, yo creo que en México debe ser prioritario en la agenda de hoy, pero lo narramos, otra vez vete para el pasado y dijo, háganse amigas. Ahora yo lo que les digo a las mujeres hoy en día, ahora háganse amigas de los hombres. Algunas mujeres, y lo digo con todo respeto, lo sé porque me lo han dicho algunas, las quizá posiciones un poco más extremas, no les gusta que participemos hombres en los temas feministas porque dicen, hasta de eso nos quieren excluir. Hasta eso quieren dominar. Mi respetuosa reflexión es que si de lo que se trata es cambiar la conducta de los hombres, porque supongo que es en parte de la que quieren cambiar, pues sí se necesita tener más hombres aliados que coincidimos con los valores de las mujeres, ¿no? Una sociedad mucho más igualitaria, que además implicaría no solamente un trato más justo, sino mujeres que participen en la fuerza de trabajo para generar más ingreso para familias con mejor nivel de vida. Y para eso se necesitan temas, infraestructuras, ¿no? Guarderías, estancias infantiles, horarios escalonados, flexibilidad para las mujeres, flexibilidad para los hombres, toda una serie de instituciones que le permitan a la mujer incorporarse más a la fuerza de trabajo. Entonces yo creo que la agenda de mujeres hacia adelante es enorme. Pero bueno. Y ahí hay otra anotación para sumar al comentario de Enrique. Sugiero ver la entrevista de doña Victoria Dato. Obviamente, pues yo no la conocí en persona, y pues yo era un chamaco cuando ella llegó a ser la procuradora de justicia. Y hay una anécdota maravillosa de ella que tiene que ver con la supresión de la policía secreta que estaba en manos de Durazo.
y había 2.500 alacranes, ¿no? Que le tenían que dar tributo a este personaje, le pagaban en centenarios. ¿Y a qué va esto? Pues procuración de justicia, Estado de Derecho. Sin eso, pues las mujeres están fritas. Y ese es el problema en este país. No, o sea, hay un quebranto institucional en nuestro sistema judicial. Y la estrategia de seguridad y justicia es fallida. Entonces ahí les sugiero ver, hay cosas bien interesantes que se están dando hoy en México Valúa. Tienen un estudio impresionante sobre este tema. EFNA, que es la que dirige esta institución, esta ONG, es una persona de primera. Pero yo creo que el tema del Estado de Derecho va a ser clave. O sea, esto de que la ley es la ley, no es broma, es en serio. Y sin eso, somos un rancho de salvajes. Y es lo que está pasando, ¿no? Tenemos 52 municipios pues, que están gobernados por el narco. Y el presidente le está dando la entrada al narco para que tenga juego en el tema electoral. Y no es broma, eso es en serio. Y lo que está pasando con las Fuerzas Armadas también es muy serio. Entonces ahí viene la parte institucional. Por eso existe una constitución. Tenemos que respetar la constitución. No podemos estar apoyando ideas inconstitucionales. Y ahí sí, bueno, pues sugiero escuchar a Sergio García Ramírez, ¿no? Escuchar al doctor Narro, escuchar a Miguel Limón, que la verdad son personas que, pues obviamente le han apostado al tema de la educación, al tema del Estado de Derecho, y esa parte es fundamental. La educación la tenemos abandonada, a la deriva, y luego por el otro lado el tema de salud, o sea, sin salud no hay mujeres. Entonces el doctor Narro habla del tema de lo que hizo Miguel de la Madrid de la nueva Ley General de Salud, que cambió todo el sistema de salud y es el que generó un sistema de salud más moderno, porque teníamos un código napoleónico. Entonces, ¿cómo se hizo esta reforma? Con cariño, con amor, con responsabilidad. Y ahí también Pedro Aspe habla de esto. Entonces, creo que estas son las cosas que son relevantes de estas entrevistas. A mí, la verdad, me dio mucho gusto escuchar a estas personas. Son gente muy valiosa, es gente decente, gente educada y gente con logros. Eso es muy importante que todos recuperemos eso en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro trabajo y en la agenda pública, ¿no? Todos tenemos que participar de la agenda pública de tu trinchera, ¿no? Cada quien en la suya, pero no podemos quedarnos viéndonos al ombligo, ¿no? Gregarios, sectarios, ¿no? Y ahorita me ha tocado revisar varios legados en la parte gremial. Uno que vimos aquí, que fue lo del cuarto de junto con Juan Gallardo Turló. Y hoy estoy revisando el tema del Consejo Nacional Agropecuario. Y en serio que sí es importante la asociación gremial. Es fundamental que una sociedad tenga sociedades, ¿no? Y asociaciones, ¿no? Y que haya conectividad entre todos. Y esa es la idea. O sea, compartir un legado es eso. Nada más decir, bueno, mi experiencia es esta, lo que yo aprendí fue esto, aquí están estas personas, estos fueron los logros, y por eso el tema del legado no es un tema del pasado, es un tema del futuro. Y yo creo que esa es un poco la plática del día de hoy, ¿no? No estamos revisando el pasado, ni queremos corregir el pasado, ni queremos justificar el pasado. Eso ya fue. Nada más queremos recordar lo que vale la pena de ese legado, que sí fue los 80s, que ya pasaron varias décadas, pero de eso, ¿qué nos sirve hoy? ¿Qué podemos aprender de estos señores, de estos caballeros, de estas damas, ¿no? Para decir, ¿qué nos toca hacer hoy? ¿Cuál es nuestra responsabilidad histórica hoy? Y a mí pues, sí me preocupa el futuro de mi familia, de mi hija, de mi esposa. Yo no me quiero ir de este país, yo me quiero quedar en este país. Eso fue lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron a amar a mi país. Y la pasión de Miguel de la Madrid fue México. Y en esa sí no preguntó. En esa sí dijo, miren, familia, esta es mi pasión, bienvenidos a ella. Y nos dio el favor pues, de poder pasear por todo el país, ver todo el país y aparte poder salir al mundo y poder, digamos, dar la cara de un México digno, de un México con entereza y poder ver, o sea, personajes, Enrique pues sí conoció a Ronald Reagan, Enrique le tocó ver a la reina de Inglaterra, a Lady Di, ¿no? A Felipe González. Y bueno, pues la verdad es que eso fue muy, yo creo que fue muy importante en la educación de Enrique,
¿no? Pero también a nosotros nos inculcó eso nuestro padre. Tú puedes ser patriota o nacionalista si tienes una visión del mundo. Si no, pues te conviertes en un ayatolá, ¿no? Si cierras, ¿no?, las fronteras, si cierras la educación, si cierras la prensa libre, si cierras los derechos humanos, si le das la espalda al medio ambiente, pues entonces te conviertes en un paria, en una ínsula. Y las ínsulas no son buenas. Vayan a Cuba. Vayan a ver lo que pasó en Cuba de Fidel a hoy. Cómo se ha ido deteriorando la situación en Cuba. Y bueno, pues ahí está nostalgia. La trova es muy bonita, las cubanas están hermosas, se come delicioso, es un país muy bonito, pero la verdad están bien amolados. Y sí hay mucha represión, y sí se están violando los derechos humanos. Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos que también ocuparnos de ver qué está pasando alrededor nuestro, porque están pasando cosas. El tema de Contadora fue un tema muy importante que nos contó Bernardo Sepúlveda, de cómo se manejó esta problemática en Centroamérica, el problema en Nicaragua, la invasión, digamos, o la intromisión de los Estados Unidos, y cómo México podía jugar un papel de mediador con dignidad, sin desplantes, sin caprichos, sin ocurrencias. Y ahí te das cuenta, pues, de que sí, la diplomacia mexicana, gente muy preparada, hay gente muy comprometida, y no podemos estar escogiendo amiguitos y amiguitas para que representen a México, ¿no?, en embajadas, ¿no?, y en la ONU. Entonces yo creo que esas son las cosas que aprendimos en el caso de Bernardo Sepúlveda. Yo les sugiero escuchar toda la entrevista. Dura 40 minutos, no tiene desperdicio, es una mente lúcida, ordenada, y tuvo grandes logros don Bernardo en esa materia, ¿no? Sin duda. Señores, nos estamos acercando a la hora. Una última ronda para sus conclusiones y comentarios finales. Enrique. Pues mira, yo haciendo una reflexión, creo que, decía yo que creo que las mejores épocas de México es cuando hemos sido más prácticos. No quiere decir que no te orienten valores. Tú tienes que tener valores, pero tienes que también tener una enorme capacidad de flexibilidad. Es más, hoy en día este autor tan famoso que es Yuval Harari, ¿no?, que es el autor de de Homo Deus, Homo Sapiens, dice que una de las características más importantes del ser humano hacia adelante es la flexibilidad. Y no cabe duda que eso contrasta contra lo que los mexicanos y el mundo entero está esperando, que es certeza, dame certezas, ¿no? Y entonces llega un Trump y dice, mira, no te preocupes, te doy la certeza, te voy a poner un muro que te va a proteger de los mexicanos y te va a proteger del resto del mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos no opera, pero es más posible que opere porque Estados Unidos es un continente. En el caso de los demás países, eso no opera. Nosotros nadie nos puede proteger más que estar bien preparados, bien educados, bien cimentados, para entonces tener la capacidad de movernos en lo que más nos convenga en el mundo. Yo creo que el mundo es nuestra opción. Tenemos que saber jugar al mundo y México tiene la capacidad de ser exitoso en todo. Nomás pensemos en el turismo. ¿Qué le conviene al turismo? Que haya más mundo que quiera venir a México. ¿Qué le conviene al sector agropecuario? Que haya más personas que coman y quieran comer alimentos mexicanos. ¿Qué le conviene al sector automotriz? ¿Qué quiere? Más coches, pues que muchos más de estos coches se hagan en México. ¿Qué le conviene al mundo digital? Pues crecer. Bueno, pues todos los mexicanos nos podemos subir ahí. No tengo la menor duda de que lo que le conviene a México es tener las habilidades y las herramientas para poderse subir al mundo. Además, hoy en día en un mundo, en una crisis de sustentabilidad, donde además el desarrollo tiene que ser sustentable, amigable al medio ambiente. Y obviamente respetando estos temas de inclusión en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, México tiene un futuro próspero, si nos lo proponemos. El conflicto China-Estados Unidos nos beneficia. Los temas de la desglobalización del mundo, si lo aprovechamos, son inversiones en México y más empleo, nos beneficia. La transición de la economía de las energías fósiles a las renovables nos beneficia. Tenemos sol, tenemos viento. Y el mundo digital nos beneficia porque ser joven es bueno y México tiene la mitad de la población con menos de 29 años de edad. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y los mexicanos de esta época no vamos a estar a la altura del reto como los estuvieron los mexicanos de otras épocas? Yo creo que sí. Sí vamos a estar, pero de ese tamaño son los retos, pero también las oportunidades. Y ojalá que logremos salir de las distracciones, logremos salir del enfrentamiento, nos focalicemos en nuestros problemas, pero sobre todo en nuestras oportunidades. Y entonces sí,
tenemos un México promisorio por delante y entonces seguiremos hablando del futuro, pero el futuro se construye, como dice Gerardo, hoy. O sea, hoy das un paso para tener un mejor futuro. Y además el mundo, y con eso termino, el mundo ya no tiene paciencia para decir, es que en 10 años vas a recibir los beneficios. No, los quieres hoy. Entonces también nuestras políticas y todo el tema de repartir oportunidades y la riqueza tiene que ser hoy. La gente no tiene paciencia para que eso se dé mañana. Y yo gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones y repito, no se trata de loas a Miguel de la Madrid, pero sí hacerle justicia a esa generación y ver de esas lecciones qué nos sirven para hoy, pero sobre todo para proyectarnos al futuro. Gerardo. Pues mira, para mí lo más importante fue darme cuenta cómo con la unidad familiar se pueden hacer cosas fregonas. Eso fue lo que yo aprendí. Y creo que eso es lo que más le gustaría a mis papás. O sea, logramos ponernos de acuerdo como familia. Somos un zoológico diverso y hay de todo en la familia. Pero afortunadamente, después de quedar huérfanos, nos dimos a la tarea de acercarnos los unos a los otros. Y eso es un poco lo que nos está pasando, digamos, como metáfora, como ciudadanos, como mexicanos, pues nos sentimos huérfanos. Estamos un poquito confundidos y no sabemos ni para dónde voltear, ni a quién platicarle, o a quién llorarle, o a quién hacerle caso. Yo sí creo que es bien importante el diálogo, la conversación, la tertulia. Las redes sociales ayudan, pero el cara a cara nadie lo sustituye. Y pues ir al territorio, ¿no? Enrique ahorita está haciendo un recorrido por toda la República Mexicana con este tema del futuro de las ciudades. Está escuchando a la gente, a los jóvenes, ¿no? Y creo que eso es fundamental. O sea, yo creo que eso es lo que más está refrescando, digamos, Enrique en este momento, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo de sí, viajar un poquito, conocer a la gente del estado de al lado, ¿no? Tratar otra vez con los vecinos, rescatar estas comunidades, ¿no? Ir al espacio público, las plazas, los mercados. Eso es fundamental. O sea, la unidad. No podemos dejar que la polarización nos divida, no podemos dejar que las mentiras nos dividan, no podemos faltar a la verdad. Y yo creo que hay que rescatar eso, ¿no? O sea, yo sí siento que, por lo menos en este ejercicio, aunque no hayamos hecho una revisión exhaustiva, porque no era la idea, era un homenaje, pues la gente trató de ser lo más honesta posible y dar lo mejor de sí. Eso es lo que yo me llevo de las personas que tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, ¿no? Que ellos trataron de llevar lo mejor de sí y a pesar de que estábamos en medio de la pandemia, pues se atrevieron a ir a una entrevista presencial y ya que llegaron ahí a la biblioteca de nuestro padre y de su amigo, pues sí, se contagiaron de la energía, se acordaron de cosas y eso es bien importante, ¿no? Entonces yo por eso soy muy insistente en que tenemos que rescatar nuestra identidad y conocer a las de los demás. Y nuestra memoria, la memoria, los recuerdos son muy importantes porque son el tesoro que te permite caminar para adelante, ¿no? Y enfrentar la adversidad. Y ahí, pues, el cariño, el afecto es muy importante. Y eso fue lo que yo viví. Eso fue lo que a mí más me movió de este ejercicio con mi familia y con estos personajes que se dejaron entrevistar, ¿no? O sea, había afecto, había confianza, había diálogo. Y pues la verdad es que, pues sí, yo soy muy pequeño frente, digamos, a estos personajes, pero fue una gran oportunidad para mí escucharlos, ¿no? Y platicar con ellos y que me dieran una parte de ellos. Y sí creo que eso se logró. O sea, sí hubo una entrega afectiva, una entrega personal. Entonces, yo por eso insisto y les sugiero que sí vean las entrevistas, que vean las cápsulas, porque las cápsulas tienen una lógica interesante y la mezcla de las dos es un buen ejercicio narrativo para el futuro. Entonces, que cada quien haga lo que considere pertinente, pero sí creo que la narrativa hoy juega un papel bien importante en la ecuación y todos tenemos que hacer un esfuerzo para acercarnos a los demás, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Enrique de la Madrid, Gerardo de la Madrid, muchas gracias por compartirnos este esfuerzo de documentar de una manera muy interesante el legado de su padre, Miguel de la Madrid, y de ver cómo esto puede significar un cambio en lo que tenemos que hacer para hacer un México mejor. A él le tocó un México complicado y dejó un México mucho mejor
6 años después, sin duda lo tenemos que hacer. Muchas gracias a todos. Es Futureando entre amigos, hoy realmente futureando entre dos queridos amigos, socios de la World Future Society, capítulo mexicano desde hace muchos años. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, y les agradecemos mucho a ambos que hayan estado aquí. Recomendaremos y visitaremos y documentaremos en nuestras publicaciones para que la gente también, los que hoy no pudieron verlo, lo vean en el video que pondremos esta noche, ya estará disponible en nuestro canal de YouTube y en las publicaciones que hacemos también para que tengan la referencia a este legado histórico que nos comparte la familia de la Madrid con nosotros. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Ramón, gracias a ustedes. Un abrazo muy Gracias. afectuoso. Hasta luego.